Están en el mejor lugar de Ibagué, que es la Catedral de Vida. Muy bien, vamos a la palabra de Dios en esta mañana y le invito a que abra su Biblia, que aliste su lapicero, su cuaderno de apuntes, porque lo más probable es que lo que escuche hoy le pueda servir a usted. Estamos hablando del hogar, estamos hablando de familias saludables, familias exitosas, que entienden eso o tienen ese objetivo cuando comprenden cuáles son los roles que Dios ha establecido para cada persona dentro de la familia. Y hablamos, creo que hace 15 días, acerca de el rol del hombre, que debe ser líder. ¿Cuántos líderes hay acá? Ejercer liderazgo. Si dentro del hogar el hombre es quien ejerce liderazgo, ese hogar es feliz, es bendecido, es exitoso, es saludable. Después, hace 8 días, la pastora Mabel habló acerca del rol de las mujeres. ¿Hay mujeres en este lugar? Mujeres felices que tienen familias exitosas. Y hoy pretendo hablar acerca del rol que tienen los padres dentro del hogar. ¿Cuántos padres hay aquí conmigo? Nos conviene conocer acerca de lo que Dios tiene preparado para nuestra familia, conocer qué es lo que yo debo hacer para tener una familia feliz, una familia saludable. Tener hijos es una gran bendición, amén. Estaba dando un prematrimonial estos días y preguntaba, bueno, ¿y los hijos? Y me hicieron una cara como que, mejor dicho, no, eso no. Y yo les dije de lo que se están perdiendo. Y ellos, ay, ustedes están perdidos porque no volvieron a cine. Y yo, no, pero es que la sonrisa de un bebé llena más que una ida a cine. Amén. No, pero no se compró el carro último modelo que quería. Ay, no, pero ver crecer a un hijo, eso llena más que cualquier carro de última gama que uno podría comprar. Entonces, dice Efesios capítulo 6. Abra la Biblia ahí en Efesios capítulo 6, porque ahí es donde el apóstol Pablo, de una manera muy directa, establece cuál es el rol de los padres, qué es lo que Dios quiere para nuestros hijos a través de lo que usted tiene que hacer como papá, como mamá dentro de su hogar. Y usted dirá, pastor, pero es que yo no tengo hijos. Ay, pero los va a tener. Los va a tener. Y dirá, pastor, ya esa etapa la pasé, pero de pronto usted tiene nietos, de pronto usted tiene sobrinos y podría ayudarle a otra persona que de pronto está un poco confundida, no sabe qué hacer con estos bebés, y usted le puede ayudar, le puede dar un buen consejo de parte de la Biblia, de parte de Dios para esto. Me gusta este versículo porque fue el segundo versículo que me aprendí de memoria cuando era niño. El primero fue: el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y el segundo que me aprendí fue este. Dice: hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien edúquenlos con la disciplina y con la instrucción que quiere el Señor. Y de pronto la Reina Valera, que es la que más leemos, dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y lo primero que le quiero decir es que usted, como padre, debe enseñarle el rol de los hijos en el hogar a sus hijos. Usted es el responsable de instruirlos a ellos y de ponerlos en un lugar dentro de la familia.
Usted debe enseñarle a su hijo cuál es el rol que Dios determinó para ellos. Y ese rol, el primer rol, es la obediencia. Y empieza el verso: hijo, obedeced en el Señor, en el Señor a vuestros padres. La obediencia es el primer principio, es el eje fundamental que usted debe empezarle a enseñar a ese bebé que vino a su familia como un regalo de parte de Dios. Y ahora, ¿por qué la obediencia? Lo contrario de la obediencia es que la rebeldía, la terquedad. Y acompáñeme a ver lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 15. Proverbios capítulo 22, versículo 15, porque ahí la palabra de Dios, el autor de los proverbios nos explica por qué debemos enseñar ¿qué? La obediencia a nuestros hijos. Y es que dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Por qué enseñar la obediencia a nuestros hijos? ¿Por qué? Porque la necedad, la desobediencia está ¿qué? Arraigada en nuestros hijos. Nadie le enseña a un niño ¿a qué? A desobedecer. Nadie le enseña a un niño a ser necio. Ellos tienen eso en su corazón. Y usted y yo debemos, como padres, enseñarle a nuestros hijos la obediencia. Y me dirá: pastor, ¿desde cuándo? Desde que nacen. ¿Por qué? Porque hay algunos padres que dicen: no, enseñémoslo a obedecer. Es que él ahorita no entiende, él ahorita no comprende. Mejor enseñémoslo a obedecer cuando tenga 3, 4 años. Y llega el niño a los 3, 4 años y dice: no, pero es que está muy pequeño, mire qué ternura. No, yo creo que él aprende la obediencia a los 7, 8 años. Y pasó el tiempo y no se le enseñó a ese niño ¿a qué? A ser obediente, a quitar la necedad y la desobediencia de su corazón, de su mente. Y cuando llega la adolescencia, ahí es donde empiezan los problemas así de grandotes, porque papá y mamá le dicen al niño: me hace el favor, llega a la casa a las 10 de la noche. ¿Y ese muchacho qué hace? Qué pena, pero yo tengo mis derechos, yo tengo mi autonomía, yo tengo mi libertad de expresión y yo llego a la casa cuando se me da la gana. Y empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque desde pequeño no le enseñamos a nuestros hijos la obediencia. Mire que la obediencia no es un capricho de los hombres. Yo no enseño la obediencia porque sí. Los hijos de uno creen que uno enseña la obediencia porque es que mi papá es caprichoso, mi papá es aburridor, él no sabe qué es disfrutar la vida. Pero dice la palabra de Dios, dice: hijos, obedecer en el Señor. ¿Qué significa eso? Que el enseñar la obediencia, ese principio proviene ¿de quién? De Dios. Y si proviene de Dios es porque Dios quiere proteger a nuestros hijos, protegernos a nosotros de males peores, de consecuencias peores, por causa de la desobediencia y por causa de la terquedad. Por ejemplo, ¿por qué enseñarle a nuestros hijos que obedezcan? Porque ellos más adelante, cuando salgan de casa, tendrán que obedecer ¿a quién? A las autoridades. Y creo que estos días hemos visto mucho de eso, ¿no? Jóvenes enfrentándose ¿a quién? A la fuerza pública, a la autoridad. ¿Y cómo terminan estos jóvenes? Desafortunadamente terminan mal. Debemos enseñar la obediencia porque ellos algún día tendrán a alguien por encima. Ese principio que el Señor nos da de la obediencia siempre nos está refiriendo que a lo largo de nuestra vida tendremos a alguien por encima de nosotros inevitablemente. Cuando son niños, ¿quiénes son? Papá y mamá.
van creciendo y después esa autoridad se comparte ¿con quién? Con la profesora, ¿cierto? Después van a la universidad, cumplen la mayoría de edad y por encima ¿quién está? La fuerza pública, el Estado. Pero desafortunadamente, como no se ha enseñado este principio, los muchachos quieren enfrentar la autoridad. Y enfrentar la autoridad es como enfrentar a una pared, darle golpes a una pared. ¿Ha intentado usted darle golpes a una pared? Estrellarse. Termina herido, termina amargado, termina diciendo que la vida no tiene sentido porque me estrellé con algo que Dios puso, que es que la autoridad. Enséñale a tu hijo a obedecer desde niño, enséñale a tu hijo a obedecer la autoridad y nunca va a tener problemas con la autoridad. Yo me puedo imaginar como padre cuando un pelado de estos se está enfrentando a la autoridad, ¿qué sentirá un papá? ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le irán a hacer? ¿Le irán a pegar con un bastón? ¿Le irán a apuntar con un arma traumática? Y la agonía de ese papá, saber que su hijo se está enfrentando a la autoridad y se va a estrellar. Pero aquel padre que descansa, aquel padre que está confiado, es que desde pequeño le enseñó a su hijo a qué, a hacer obediencia. Enséñale a obedecer, porque el rol del hijo es ¿qué? Obedecer a su papá, pero también enséñale la honra. Dice el versículo 2 de Efesios 6, honra a quién, a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué enseñarle la honra a mi hijo? ¿Por qué? Porque cuando le enseño la honra a mi hijo, estoy pensando en el futuro. ¿Nos gusta pensar en el futuro? ¿Qué deseamos como padres en el futuro para nuestros hijos? Piense por un momento. Yo creo que lo que yo más deseo para mis hijos es que amen y sirvan a Dios, que les vaya bien, que tengan hogares funcionales, que tengan buenos empleos, ¿cierto? Que puedan ir donde yo no pude ir. Son buenos deseos los que tenemos para con nuestros hijos. Y enseñar la honra es pensar en el futuro y tener esos buenos deseos para ellos. Y el versículo es muy diciente. Dice, si enseñas a tu hijo a honrar a papá y a mamá y ellos en su rol de hijo lo hacen, la consecuencia en el futuro, ¿cuál va a ser? Les irá bien. Les irá bien. Es que quiero que mi hijo le vaya bien, por eso lo voy a mandar a la mejor universidad de Colombia o del mundo. No, enséñale este principio. Y aún sin universidad, a ellos les irá bien. No, es que le voy a enseñar a mi hijo a hacer negocios, a obtener dinero. No, enséñale a tus hijos a honrar la autoridad, a honrarte a ti, a papá y a mamá, y aún sin dinero, a ellos les irá bien y tendrán una larga vida. Cuando enseño la honra a mis hijos y busco espacios para que ellos apliquen esa honra, les estoy asegurando un buen futuro a ellos. ¿Cuáles serían esos espacios? Por ejemplo, decirle al hijo, mira, a mí me honra que al final de año tú seas uno de los mejores estudiantes en el colegio y te voy a exigir porque eso me honra a mí. A mí me honra, por ejemplo, que te comas lo que te sirvo. Porque si te lo comes, estás diciendo el esfuerzo de papá y mamá valió la pena. En el primer sueldo que te entrega el hijo, bueno, hónrame. En los cumpleaños, el papá le dice, bueno, ¿qué le vas a comprar a mamá? ¿La vas a honrar con algo? Entonces ahí le enseñamos y aseguramos que el futuro de quién, de ellos, pero también aseguramos nuestro futuro como padres. Ahí está
Proverbios capítulo 17, versículo 25. Proverbios 17, versículo 25. Dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Qué feo ese versículo, ¿no? Otra versión dice, Proverbios 17:15, perdón, Proverbios 17:25. Los hijos necios traen dolor a su padre y amargura a la que los dio a luz. Usted tiene lindos deseos, grandes sueños para sus hijos, pero se pueden ver afectados si no enseñas la honra. Y más bien en el futuro, en vez de sentirte orgulloso de ellos, ¿qué vas a sentir? Vergüenza. Vergüenza. Y su hijo, no, mi hijo está en un reformatorio, está en la cárcel. ¿Eso es qué? Vergüenza. ¿Y a tu hija cómo le fue en el matrimonio? No le enseñé a obedecer, no le enseñé a honrar, se consiguió cualquiera. Y ahora eso es una vergüenza para mí. Y tu hijo, no, mi hijo no aprendió a honrarme. Y mucho menos va a honrar al jefe y no sabe trabajar y cambia de trabajo constantemente, no tiene estabilidad. Y para mí eso es una ¿qué? Vergüenza. ¿Cómo quieres tu futuro? ¿Quieres vivir un futuro avergonzado o quieres vivir un futuro orgulloso? Si quieres vivir un futuro orgulloso, que te sientas orgulloso de tus hijos, de tu trabajo como padre, enséñale a ellos ¿a qué? A honrarte. Desde niños a que te honren. Número 2. Hablamos acerca de enseñarle a nuestros hijos cuál es su rol. ¿Cuál es el rol de los hijos? Obedecer y ¿qué? Y honrar a los padres. ¿Y eso quién se lo va a enseñar? Nosotros como papás. Ahora, ¿el rol de papá cuál es? ¿El rol de mamá cuál es? Y quiero referirme a lo que dice el Salmo 127:4. Salmo 127:4. Y este versículo, esta porción bíblica contradice a lo que hoy en el mundo se enseña, ¿no? El mundo hoy enseña que los hijos son ¿qué? Una carga. ¿Qué más? Un estorbo. Hay una filosofía muy nueva que dice que los hijos son mascotas, que hay que tratarlas como mascotas. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: los hijos son un regalo del Señor. Y Dios sabe dar buenos y Dios sabe dar los mejores regalos. Son una recompensa de su Padre, de nuestro Padre Celestial. Otra versión dice: son ¿qué? Herencia de Dios. ¿A cuánto nos gustan las herencias? Ay, colombiano que se respeta, ¿alguna vez ha soñado que hay una tía o un familiar lejano que no conoce que le deja una herencia? Deseamos la herencia. Pues bueno, los hijos son ¿qué? Herencia de parte de Dios. Dice: los hijos que nacen a un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. ¿Y cuál es mi rol como padre? ¿Qué yo debo hacer como padre dentro del hogar, como mamá dentro del hogar? Y aquí el salmista pone una ilustración, y es que el papá es como ese arquero que toma el arco y la flecha, tensiona el arco y da o mira ¿qué? A un blanco y manda la flecha. O sea, los padres debemos proyectar ¿a quién? A nuestros hijos. En otras palabras, nuestros hijos serán el futuro de lo que nosotros como padres
hagamos con ellos ¿cuándo? En el hoy. ¿Cómo así, pastor? Sí, si usted quiere que su hijo sea un buen trabajador, un excelente trabajador, ¿cuándo le tiene que enseñar eso? Ya, o sea, coja a su hijo aquí, vea. Si usted quiere que su hijo sea educado, que sea una persona cordial, ¿cuándo le tiene que enseñar eso? No, pastor, por ahí a los 5 años cuando empiecen a hablar. No, ya es tiempo de proyectar ¿a quién? A sus hijos. Los hijos no se hacen camino solo. Los papás proyectan a sus hijos. Usted debe entender eso. Aprender el rol como padre es hacerme cargo de proyectar a mis hijos, de mostrarles el camino hacia donde deben ir. Y el camino más importante donde yo debo proyectar a mis hijos se llama la vida eterna. ¿Dónde quiere que su hijo pase la eternidad? Es una realidad, hay un cielo, hay un infierno, ¿no? Y yo como padre defino a dónde quiero que quede, que mi hijo vaya. Y yo conozco padres, con todo el respeto que usted se merece, que le están labrando un camino hacia un infierno. Sí, claro, es que el domingo tiene partido de la liga. ¿Y a dónde está el niño? En la liga de fútbol. ¿Y dónde debería estar? En la iglesia. Le están labrando el camino, le están construyendo la carretera que va directo ¿a dónde? A un infierno. Pero usted como padre cristiano debe ¿qué? Proyectar a su hijo a que reciba el don, el regalo de la vida eterna. Amén. Entonces, la palabra de Dios ahí, volvamos a Efesios, porque dentro de proyectar a nuestros hijos, el labrarles el camino tiene que ver con algo que dice ahí el versículo 4, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos. ¿Provocar qué? A ira. ¿Qué significa esa frase que dice la Reina Valera ahí en Efesios 6:4? No provoquéis a ira significa que la ira siempre va a resultar en rebelión. Otra vez la bendita rebelión. Otra vez la desobediencia. Un padre que proyecta a sus hijos y que procura ira en ellos, el resultado va a ser ¿qué? La rebelión. ¿Van a ser hijos qué? Rebeldes. Y a un hijo rebelde le va muy, pero muy mal. Y hay dos cosas que provocan la rebelión. O hay dos maneras de corregir, hay dos maneras de proyectar a nuestros hijos al futuro que pueden provocar rebelión. La primera es la indulgencia y la segunda es la crueldad. La primera es ¿qué? Indulgencia. ¿Qué es eso? Pues ellos hagan ¿qué? Lo que quieran. Al fin y al cabo, como dice el progresismo del día de hoy, cada ser humano tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad. Y en vez de proyectarlos a una vida eterna, lo estamos proyectando a una vida de desgracia. Provocar a ira significa corrige a tu hijo, cría a tu hijo, proyéctalo en indulgencia, permitiéndolo hacer ¿qué? Lo que quiere. Yo conozco papás así. 15 años la niña le dice: papá, mamá, te presento mi novio. ¿Usted cree que a los 15 años una niña o un niño tiene la capacidad de tener una relación emocional, sentimental? Si uno de adulto le cuesta. Un niño de 15 años y hasta biológicamente no está preparado, su cerebro todavía no está desarrollado. Prima más las emociones, la amígdala antes que la razón. No haga lo que quiera.
¿Hizo la tarea? No, no hice la tarea. ¿Cómo así que no hizo la tarea? No, no hice la tarea y no la voy a hacer. Ah, bueno, mijo, si no lo quiere hacer, no la haga. ¿Mm? Necesito que lave la loza. ¿Yo lavar la loza? Papá, mamá, eso se llama esclavitud. Qué pena. Yo no soy esclavo de nadie. Y hay que me diga algo, que saque la correa. 1, 2, 3. Bienestar familiar. No, eso es que corregir a nuestros hijos, procurarlos a ira. Y eso tarde o temprano va a llevar a nuestros hijos que sean ¿qué? Rebeldes. Y la segunda cosa que provoca rebelión es la crueldad. La crueldad. Y yo no sé si usted ha escuchado testimonios o historias de personas muy adultas que dicen: no, es que mi papá, mi mamá me colgaban de las piernas y me daban rejo. No, es que después de una juguetera de mi papá, mi mamá, yo duraba un día con fiebre. No, es que, si ves así que tengo en la mano, sí, no, es que ella me puso ¿qué? Las manos en la estufa. ¿Eso cómo se llama? Crueldad. Y la Biblia es muy explícita en eso. No corrijas a tus hijos, proyéctalos, pero no lo hagas ni con la indulgencia ni con ¿qué? La crueldad. No lo hagas de esa manera, porque eso va a llevar a que tu hijo sea ¿qué? Rebelde, desobediente. Y aquel que es muy indulgente, ese hijo al final dice: no amo a mi mamá, los detesto a mi papá porque me dejaron hacer lo que yo quería y no me dieron las herramientas suficientes para llegar a ser alguien en la vida. Y ahora estoy pagando esas consecuencias. No sé trabajar, no sé administrar el dinero, no sé qué es llegar a tiempo a un lugar, a una cita. He perdido oportunidades porque papá y mi mamá nunca me atajaron, fueron indulgentes conmigo. ¿Y eso trae qué? Rebeldía. Y le echan la culpa al Estado, le echan la culpa a la iglesia, hasta el mismo Dios. Pero por otro lado, aquellos hijos que fueron proyectados en crueldad, en ellos también hay que rebeldía, hay amargura. Odio a mi papá, odio a mi mamá, fueron tan duros conmigo. Y usted dirá: pastor, entonces ¿cómo hacemos, pastor? Cría a su hijo. Dice el versículo 4: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. El papel suyo es: no lo provoque a ira, proyéctelo, pero no ¿con qué? En ira. No sea indulgente, no sea cruel con ellos, pero también hágalo ¿cómo? Criando. ¿Cría a qué? A su hijo. Y qué desafortunado hoy en día que el papel de papá de criar a sus hijos lo han delegado. ¿A quién lo han delegado? Entonces, ¿quién cría a ese niño? La abuela, el abuelo, los tíos, ¿cierto? La profesora. Entonces llegó el niño en el cuaderno de notas y decía ahí, decía: señor padre de familia, el día de mañana usted está citado a una reunión a las 7 de la mañana por el bajo nivel académico y por la indisciplina de su hijo. Y el padre de familia le responde a la profesora: señora profesora, cuando mi hijo tiene indisciplina en la casa, cuando mi hijo tiene bajo nivel académico, yo no la mando a llamar a usted, no voy a ir. ¿Eso qué significa? Le delegué la responsabilidad de criar a mi hijo. ¿A quién? ¿Quién tiene la responsabilidad de enseñarle a su hijo que sea responsable con las tareas? ¿La profesora o los papás? Los papás. Pero hay padres que creen que la única responsabilidad que tienen con los niños es darles dinero. ¿Y su hijo cómo va? Bien, mi hijo va perfecto. ¿Y eso? No, ¿tiene dónde comer? Pero no tiene dónde dormir, tiene qué comer y tiene colegio. Y vemos papás de 6 de la mañana a 10 de la noche trabajando, y su hijo
No, está bien alimentado, para eso tiene la profesora, me lo está cuidando alguien y tiene dónde dormir. No, la Biblia es explícita. ¿A quién le corresponde criar a los hijos? Los padres. No es a la profesora, tampoco es al Estado. Le hemos dado nuestros hijos ¿a quién? Al Estado. Ahora el Estado tiene que educarlos y no basta con educarlos, también tiene que darle trabajo. Si recuerda antes, unas décadas atrás, que esa persona, ese niño aprendía a trabajar, ¿por qué? Porque papá ¿qué? Le enseñaba el oficio, le enseñaba a trabajar. Ahora no, ahora esa responsabilidad ¿a quién se la hemos delegado? A la universidad, al SENA y al Estado. Y ven los muchachos exigiendo ¿qué? Empleo. Pero el Estado nunca va a dar empleo. El empleo es generado ¿por qué? Por unos principios de familia que le enseñan al niño, mira, te estoy educando en la parte financiera, en la parte laboral. ¿Y cómo lo hace? Sencillo. El niño tenía que presentar la tarea el lunes. ¿Cuándo presenta la tarea? El lunes, porque le estoy enseñando a ser responsable. El niño tiene una tarea, ¿quién se la hace? La mamá. ¿El papá? No, ¿quién se la hace? El niño. Le estoy enseñando ya a generar empleo, a generar la iniciativa del trabajo. Perdió el año. ¿Y quién es la culpable? La profesora, el rector, el colegio, el gobierno. No es que no hay suficientes recursos para la educación, el gobierno está mal. No, el culpable somos quienes. Nosotros. Cría a tu hijo. No le delegues esa responsabilidad a otros, pero hágalo con paciencia. ¿Cuántos papás pacientes hay en esta mañana? ¿Ninguno? Uy, o sea que hay que orar esta mañana por paciencia, ¿no? ¿Cuántos papás pacientes hay? Anoche empecé con mi hijo a enseñarle a dormir solo. Tiene 4 meses. ¿Y debo armarme de qué? De paciencia. Y él va a llorar. Y me va a hacer unas caritas que, ay Dios mío, parten el alma, parten el corazón. Pero debo tener ¿qué? Paciencia. Le estoy enseñando a mi hijo a organizar el cuarto, tiene 4 años. Y le dije, vea, los juguetes van acá, aquí. Y a veces me toca quedarme 1 hora, 2 horas enseñándole, porque necesito ¿qué? Paciencia. Cría a sus hijos con paciencia. Hay padres modernos ahorita, ay no, ay chino, usted no sabe hacer las cosas bien, venga acá, yo lo hago, Estás malcriando a tu hijo. Hágalo con cariño. O sea, no con ira, ni con malas palabras, ni mucho menos con sarcasmo. ¿Sí conocen a las mamás que corrigen a sus hijos así? ¿O papás? Es que yo a su edad, no le digo nada porque es que yo a su edad, yo ya tenía 3 hijos y tenía 4 trabajos y ya había comprado mi cama, mi estufa. ¿Eso se llama qué? Sarcasmo. Hágalo con firmeza. ¿Qué significa eso? No sea inconstante, no sea incongruente. O sea, lo que usted le enseña a su hijo, ¿eso qué? Eso es lo que usted está aplicando. Mi hijo necesita ir al cielo y usted es el primero que no viene a la iglesia. Eso no es criar a su hijo con firmeza. Y por último, utilice los principios bíblicos para hacer lo que dice el versículo 4 de Efesios 6. Criadlos ¿en qué? En disciplina y ¿en qué? Y en amonestación. ¿De quién? Del Señor. Y me gusta la porción bíblica porque dice criadlos con disciplina y amonestación del psicólogo, ¿no? O con disciplina o amonestación de la profesora. No, dice con disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. No utilice los métodos progresistas para criar a sus hijos.
de esos que exigen muchos derechos, pero aplican pocos deberes. No, con la disciplina del Señor y la palabra de Dios tiene muchas herramientas para hacerlo. Muchas herramientas. Por ejemplo, el libro de los Proverbios, capítulo 13, versículo 24, si lo quiere leer en la casa. Capítulo 19, versículo 18. Capítulo 23, versos 13 y 14. Capítulo 29, versos 17. La palabra de Dios nos guía cómo debemos criarlos en qué. En disciplina y en qué. Y en amor. Disciplina cuando están chiquiticos, ¿no? Y amonestación cuando van ¿qué? Creciendo. Al hijo hay que disciplinarlo, porque en esos versículos, yo sé que usted los va a leer porque usted se interesa por la vida de su hijo. Ahí está. Usted lo va a disciplinar, lo va a amonestar de la manera correcta. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Usted como papá, usted como mamá, no le delegue ni siquiera al pastor, ni siquiera a la profesora de escuela dominical. Mi papá me enseñó algo que aprendí en casa. Los sábados se hace el devocional. Y se me había olvidado. Gracias a Dios por mi esposa. Y hace 20 días mi esposa dijo, los sábados se hace devocional. Y yo, ay, verdad, a mí me han enseñado eso. Porque mi responsabilidad como padre es que mi hijo llegue a ¿dónde? Al cielo. Usted es el primero que le debería decir al director de escuela dominical, hermano, ¿para cuándo la escuela de padres? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo la actividad del campamento de niños? ¿Para cuándo esa actividad en la finca para que mi hijo aprenda valores cristianos? Al instructor de misioneritas, al comandante de exploradores. ¿Cuándo? Porque el más interesado en la crianza de nuestros hijos debe ser ¿quién? Nosotros. Colóquese sobre sus pies. Enséñele a su hijo cuál es su rol. Y el rol de los hijos es obedecer a sus padres y honrarles. Pero también aprenda su rol como padre. No lo provoquen a ira, proyéctelos. No sea indulgente, no sea cruel con ellos. Cría a su hijo, no lo delegue ni siquiera al celular. Hay padres que delegaron esa responsabilidad a un aparato electrónico. Y utilice los principios bíblicos para hacerlo. Y usted tendrá un hogar muy, pero muy feliz. Padre, gracias te damos en esta mañana, en esta tarde ya, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y queremos autoevaluarnos, Señor, de cómo hemos hecho ese papel de padre, Dios. Bendigo, Señor, a los que están empezando. Es el caso mío, Dios mío. Dame paciencia, Señor. Dame cariño, Señor. Dame firmeza, Señor, para criar a mis hijos. Bendigo, Señor, a aquellos, Señor, que están en la tarea, Señor, terminándola ya, Dios, ya que sus hijos son mayores. Que sean unos abuelos, Dios mío, que den buena instrucción, Señor, a esas nuevas generaciones para tener familias saludables. Y como dice tu palabra, Señor, como dice la Biblia, nunca se aparte de mi boca este libro de la ley. Que la manera de disciplinar a mis hijos, de instruirlos, sea la manera bíblica, la manera en la cual tú la dices. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.